El canario de Asher estaba haciendo una rabieta otra vez, me entregó el acuerdo de divorcio y dijo con calma, firmarlo solo para aparentar y convencer a la niña. Agarré el borde de mi falda y asentí en silencio, sin decir palabra firmé mi nombre. Al darme la vuelta para irme, escuché a uno de sus amigos bromear detrás de mí, la cuñada es tan obediente, si le dijeras que consiga un certificado de matrimonio, ¿lo haría igual de callada? Asher encendió un cigarrillo, con tono alegre, ¿quieres apostar? Se rieron y bromearon que aunque yo llorara hasta quedarme sin lágrimas, aún así acudiría obedientemente a la oficina de asuntos civiles en un mes para finalizar el divorcio. Sostuve mi teléfono, no dije nada. Y respondí a un mensaje que acababa de llegar, cásate conmigo, ¿vale? La respuesta llegó casi de inmediato. Apagué la pantalla dentro de la habitación, sus risas continuaron, entonces uno de ellos dijo que si ella era tan obediente, pagaría las bebidas de todos el próximo mes. Asa se rió, 3 meses, seguro, sus voces se difuminaron detrás de mí mientras me apresuraba a salir. No fue hasta que salí del edificio y la luz cegadora del sol me dio en la cara que las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Asher se había enamorado de una chica que ni siquiera se había graduado, le compró un apartamento de lujo en Ichan, lleno de artículos de diseñador caros. Pero la chica ni siquiera le dejaba tocarla. Vivía en un piso de 360 metros cuadrados, vistiendo alta costura que valía millones. Insistiendo una y otra vez, no seré una amante. Asa encontró divertida su rebeldía, esta era la tercera vez que actuaba por ella. La primera vez, publicó fotos de él y yo siendo cariñosos. No sabía nada de Jocelyn, entonces estaba feliz. Lo abracé y tomamos muchas fotos. Recuerdo que publicó una cuadrícula completa de 9 fotos, me sorprendió y hasta me dio algo de esperanza. Pero no importaba cuántas veces actualizara la publicación, luego no podía verla. Descubrí que había configurado la privacidad solo para Jocelyn. La segunda vez tuvimos una pelea, me dejó llorando en la calle, luego tomó una foto de mí sola y llorando. Y se la envió a ella con un mensaje, mira, está completamente destrozada, realmente no puedo dejarla. La tercera vez me pidió el divorcio. Mi teléfono vibró de nuevo, lo revisé, ¿hablas en serio, Serena? Me sequé las lágrimas y sonreí, sí, esta tarde. Y realmente me llevó a la oficina de asuntos civiles, estuvo de excelente humor todo el camino, incluso me preguntó a dónde quería ir para nuestro 3er aniversario. Habíamos crecido juntos, este era nuestro 3er año de matrimonio, ¿qué tal Praga?, preguntó. Hablas de alimentar palomas en la plaza de Praga desde que tienes 7 años. Cuando llegamos salió del coche, me abrió la puerta y me desabrochó el cinturón. Frunció el ceño al ver mis ojos hinchados. Suavemente, rozó la esquina de mi ojo con la yema del dedo. ¿Por qué lloras? Te dije que es solo para aparentar, ella es solo un pajarito. Mientras hablaba algo se cayó de su bolsillo, una caja de preservativos, tosió suavemente y se frotó la nariz. No explicó nada, entramos a la oficina de asuntos civiles, todo fue bien. Tengo fascia, a menudo no puedo hablar frente a extraños. Pero puedo asentir o negar con la cabeza. ¿Acepta divorciarse voluntariamente? Asentí, ¿su relación se ha roto completamente? Volví a asentir, hay un periodo de reflexión de un mes, por favor regresen en un mes. Asa tomó el recibo tan pronto salimos. Tomó una foto y miró hacia abajo, escribiendo un mensaje en ese momento. También llegó un mensaje a mi teléfono, de Jocelyn. Asa le envió la foto del recibo con una nota, satisfecha, lávate para mí esta noche. Entré a su perfil y la bloqueé. Justo entonces llegó otro mensaje, esta vez de la agencia de billetes, mi vuelo fue reservado por Bechat, recibí otro mensaje. Billetes para el próximo mes, nos vemos en París. Pero esa noche, todavía soñé con Asa de niño, siempre me hablaba con dulzura. Hermana Serena, tus ojos son tan bonitos, ¿puedo mirarlos siempre cuando hablamos? Hermana Serena, tu piano suena tan hermoso, ¿puedo ir a tus conciertos todos los días? Hermana Serena, me gustas mucho, cuando crezca quiero casarme contigo. También me gustaba. Nos sentábamos juntos en la escuela, jugábamos juntos después de clase, incluso cuando mis padres tuvieron ese accidente de coche. Yo había estado en el coche de la familia de Asher jugando piedra, papel o tijera con él, los 2 coches estaban demasiado cerca, vi con mis propios ojos, un gran camión cruzando la carretera a gran velocidad. Boom, mi padre, mi madre, mi hermano, e incluso el perrito que crié desde niño, todo desapareció en un mar de fuego. Durante mucho tiempo no pude hablar,
necesitaba a Asher a mi lado para poder dormir, él fue muy paciente. Me ayudó a practicar a hablar de nuevo, me contó historias hasta tarde en la noche, si alguien se reía de que no hablara. Los golpeaba sin dudar, así que fue natural e inevitable casarme con él. Al día siguiente de recibir mi diploma universitario. Él ya estaba sentado junto a mi cama esa mañana. Serena, vamos por otro certificado, ese fue el día que nos convertimos en marido y mujer. En mi sueño, rosas rojas florecieron por toda la casa nueva a la que nos mudamos, él se arrodilló en la cama y me besó suavemente. Una vez me dijo Serena, seremos felices así por el resto de nuestras vidas, pero cuando abrí los ojos, todo se había oscurecido. Recogí mi teléfono, Jocelyn había enviado otro mensaje, una foto, en la colcha arrugada había una mancha de un rojo brillante. Mi estómago se retorció, corrí al baño y vomité, pero solo saqué lágrimas que ardían por la traición y la incredulidad. Me senté en el suelo frío con los brazos alrededor de las piernas, sin poder dejar de temblar. Mis dedos rozaron la pantalla del teléfono sin propósito. En la quietud de la noche, una voz profunda masculina salió por el altavoz. Serena, mi corazón se saltó un latido, contesté la llamada, era Cedric. Cedric era alguien que conocí durante el tratamiento. Después de 3 años de intervención hospitalaria, mi afasia había mejorado significativamente. Solo perdía el habla cuando estaba profundamente ansiosa o emocionalmente decaída. Durante los 2 años que estuve casada con Asa, casi me había recuperado por completo, la vida era estable y tenía tiempo libre, así que me uní a un grupo de apoyo para personas como yo. Mi compañero de apoyo asignado era Cedric. Durante mucho tiempo creí que era una chica. Su foto de perfil era un conejo rosa de dibujos animados. Y su nombre de usuario era Ángel, al principio respondía apenas. Pero las personas con afasia a menudo llevan heridas emocionales más profundas. Podemos no hablar, pero anhelamos que alguien nos entienda. Compartí partes de mi vida con él pacientemente, mensajes de texto, notas de voz, fotos, incluso vídeos. Con el tiempo nos acercamos, como viejos amigos que se conocen desde hace años. Cuando finalmente escuché su voz y me di cuenta de que era un hombre, casi recaí en ese momento. Lo siento, dije, agarrando mi teléfono. ¿Te molesto? No, para nada, respondió Cedric cálidamente. Aquí son solo las 9 de la noche, su habla ahora era fluida. Él también había mejorado mucho. Esa noche fue solo la segunda vez que hablamos por teléfono, después de descubrir que era hombre. Intenté distanciarme, esa llamada en particular fue inesperada. No habíamos hablado por casi un mes. Más temprano ese día, Asher me había entregado el acuerdo de divorcio. Cuando preguntó qué hacía, solo pude murmurar una palabra, divorcio. Después de firmar, me quedé afuera de su oficina temblando incontrolablemente. Le envié un mensaje a Cedric, creo que estoy perdiéndolo todo, sin familia, sin perro, ni siquiera Asa. ¿Qué debo hacer? Me sorprendió con su respuesta, entonces solo cásate conmigo, ¿vale? La risa resonó desde la habitación, alguien bromeó, Serena, no puede vivir sin Asa. Si realmente presenta la demanda de divorcio, probablemente llorará todo el camino por la oficina de asuntos civiles, se burló Asa. Aunque llore a mares, volverá arrastrándose. Es mi perra. Si le digo que vaya al este, no dudará. Miré al hombre a través de la pequeña rendija de la puerta, preguntándome cuándo se volvió tan desconocido. Cedric me hizo una lista de cosas que hacer en el mes. Aparte de lo obvio, obtener una visa, buscar un abogado, incluso incluyó una lista de restaurantes obligatorios para probar. La comida china en el extranjero nunca es igual, escribió. Sonreí ante eso. Siguiendo su lista, comí en un restaurante tras otro, la soledad ya no se sentía tan pesada. Cada día comía, compraba y lentamente empacaba mis cosas. El día que me mudé, Asa me envió un mensaje, ni siquiera me llamaste, ¿no me extrañas? Viajaba con Jocelyn, afirmando que quería mostrarle el mundo. Momentos después envió otra foto, este lugar es hermoso, ¿debería traerte aquí para nuestro 3er aniversario? Quise bloquearlo como había bloqueado a Jocelyn, pero me contuve. Todavía necesitaba verlo una última vez, para finalizar el divorcio. En las semanas siguientes vendí mis joyas y bolsos de diseñador. Fui al hospital para un chequeo, confirmé que no estaba embarazada. Y silenciosamente revisé todos los bienes que Asa me había pedido guardar. La noche antes de nuestra cita, Asa llamó, ¿te mudaste? Preguntó, acostumbrado a mi silencio en el teléfono. Se rió, eres increíble, Serena. Te dije que es solo para aparentar.
Vamos a hacer los papeles mañana y eso será todo. Sostuve el teléfono. Serena, no te preocupes, está bien, dijo de nuevo, con tono de consuelo. Acepté. Estallaron vítores del otro lado de la llamada. Colgué y le envié la hora de la cita por WeChat. A la mañana siguiente me levanté temprano. Asher llegó tarde, probablemente retrasado por Jocelyn. Noté la leve mancha de lápiz labial en su labio. Fingió que no era nada. Fingí no verlo. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Menos de 5 minutos y terminó. Me dio una patada juguetona en la pantorrilla. Te daré una sorpresa mañana, dijo. Guardé el certificado de divorcio. Asher, dije mirándolo, ¿estás libre esta noche? Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Se sorprendió. Desde que nos casamos, siempre lo había llamado esposo. En el siguiente momento, él entrecerró los ojos color durazno y deslizó ligeramente el hilo rojo de vino en su copa. Pensé para mí, no importa en qué tipo de persona se haya convertido Asher, este año no podía negar al Asher del pasado. Todavía estaba agradecida por todos los años que estuvo a mi lado, por el cuidado que alguna vez me dio. Así que honestamente, nunca planeé irme sin decir adiós. Pero esa noche llovió, hubo truenos y relámpagos, y siempre le tuve miedo a esas noches. Ese accidente de coche también ocurrió en una tormenta fuerte como esta. Me quedé allí temblando, tratando de mantenerme firme mientras esperaba a Asher. Incluso sentí un rastro de miedo de que cuando finalmente llegara, las defensas que construí en el último mes se derrumbaran y me rompiera llorando en sus brazos, como antes. Pero nunca llegó. En cambio, llamó. En el momento que contesté, escuché ruido y risas de fondo. Su voz un poco arrastrada, dije redención, estaba tan harto de ella esos años. Si mi madre no me hubiera obligado, nunca me habría casado con ella. ¿Sabes por qué nos casamos tan pronto? Porque ella no me dejaba tocarla. Solo tenía curiosidad. Tiene un problema del habla cuando se emociona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es en la cama? ¿Puede siquiera hacer un sonido? Sentí como si algo profundo dentro de mí se desgarrara otra vez en una noche tormentosa como esta. Solo quería desaparecer, no quería que nadie viera lo patética que me veía. Pero no importaba a dónde mirara, solo había lluvia, truenos, relámpagos y burlas. Entonces Cedric llamó. Serena, dijo, su voz calma y firme, de algún modo hizo que todo el ruido a mi alrededor desapareciera. ¿Estás llorando? Quise negarlo, pero no pude decir ni una palabra. Como respondiendo a su voz, mis lágrimas se desbordaron, cayendo como una presa rota. Espera ahí, dijo en voz baja, iré a recogerte. Al mismo tiempo, en una habitación privada en otro lugar de Ikchen, el segundo joven maestro de la familia Asher estaba soltero otra vez. Un grupo de jóvenes herederos organizó una despedida de soltero en KDV, bebiendo hasta caer inconscientes. La mayoría ya estaba dormida. A una hora desconocida, alguien sacó su teléfono somnoliento. Gran noticia, dijo el chico con voz arrastrada, despertando a algunos. El heredero de la familia Cedric está realmente aquí en Ikchen. Voló de regreso durante la noche en un jet privado. Alguien movió la mano con desdén. No puede ser. Pensé que aún se estaba recuperando en el extranjero. Nadie lo ha visto en 10 años. No, en serio, está en las búsquedas más populares. El teléfono pasó de mano en mano, la atmósfera vibraba de emoción. Es él, y está abrazando a una chica. Alguien exclamó, dicen que volvió solo para llevarla al extranjero tan rápido. El equipo de relaciones públicas ni siquiera tuvo tiempo de responder. Déjame ver, espera un momento. Esta chica. ¿Por qué se ve tan familiar? Asa, oye Asa, alguien lo tocó, mira a la chica en los brazos de Cedric. ¿No se parece a tu esposa? Asa en realidad se había despertado hace rato, pero nunca le interesó el chisme de la familia Cedric. Con el ceño fruncido tomó el teléfono. Tu cuñada ni siquiera se atrevería a salir de Ikchen. Mucho menos ir al extranjero, murmuró, sin impresionarse. Pero en cuanto miró la foto, se congeló. Llovía intensamente en el aeropuerto. Bajo un paraguas negro, un hombre alto y delgado estaba con expresión fría, protegiendo a una chica en sus brazos. No quedaba ni un centímetro de ella expuesto, pero Asa reconoció esa figura, ese cabello, esa postura. Sabía que era Serena. Arrojó el teléfono. ¿Cómo podría Serena conocer a alguien como Cedric? Incluso lo había invitado esa noche. Debía extrañarlo mucho, no se habían visto por casi un mes. Asher tomó un cigarrillo, lo encendió, luego tomó su propio teléfono.
Buscó el número de Serena y estaba a punto de llamar, pero notó la hora. Eran las 3 de la madrugada. Dudó, olvídalo, probablemente esté dormida. Pero marcó de todos modos. Una voz robótica respondió, lo siento, el número marcado no existe. Después de ese accidente, nunca salí de Ikchen, solo pensar en subir a un coche o un avión hacía latir mi corazón con miedo. La idea de ir a un lugar completamente desconocido me llenaba de ansiedad. Me senté junto a Cedric. Nerviosa, agarrando mis manos, él era alto incluso sentado en el asiento trasero. Su cabeza aún más alta que la mía, parecía serio, apenas respondía al conductor. Con más de una palabra o dos, se comportaba como alguien importante. Quizás una celebridad en el aeropuerto de Aichan, los reporteros nos rodeaban completamente. Gritando su nombre, Cedric, la verdad es que ni siquiera conocía ese nombre hasta la primera vez que hablamos en París. Era un lugar con el que nunca me atreví a soñar, ahora estaba en un coche con él a mi lado. De repente, metió la mano en su bolsillo y me entregó algo. ¿Quieres esto?, preguntó. Era un caramelo, el envoltorio tenía impreso un conejito rosa. Mi mente instantáneamente volvió a hace 2 años, entonces ella me hablaba sin parar. Hermana, ¿te gustan los caramelos?, preguntó una vez, acabo de probar uno que es delicioso. Es suave, masticable y huele a duraznos, si quieres probarlo, mándame tu dirección y te enviaré una bolsa entera. Ella respondió con una serie de direcciones en inglés, fue la primera vez que realmente me prestó atención. Esa extraña sensación desapareció de repente, había estado buscando ese caramelo con forma de conejo por mucho tiempo. Lo encontré rastreando la imagen en la foto de perfil de WeChat de él, todo lo que quería era hacer sonreír a esta chica retraída. ¿Quieres que te lo desenvuelva?, preguntó, su voz era suave, su tono gentil y había calidez en sus ojos. Eso lo hacía parecer fácil de acercarse, antes de que pudiera asentir, ya había desenvuelto el caramelo con manos hábiles. Y me lo entregó, lo puse en la boca y la dulzura familiar se derritió en mi lengua. Fue reconfortante, como un recuerdo lejano que de repente cobra vida, todo mi cuerpo se relajó. Como si cada célula hubiera estado esperando esa sensación, vivía en un lugar completamente desconocido. Cedric había arreglado que me quedara en su apartamento, aunque él rara vez estaba en casa, siempre ocupado con algo. Después de que me ajusté al cambio horario, en esa primera semana, finalmente tuvo una conversación adecuada conmigo. Serena, ¿qué tipo de trabajo te gustaría hacer?, la pregunta me tomó por sorpresa. Asher nunca me dejó trabajar, solía decir, te pones tan nerviosa que ni siquiera hablas claro, ¿qué trabajo podrías manejar? Solo quédate en casa, cultiva flores, cuida el jardín, no es como si necesitaras el dinero. Pero Cedric me entregó una taza de café y dijo con calma, ni siquiera has comenzado tus clases de idioma aún. Pero hay muchos chinos en París, bajé la vista y agarré mis manos nerviosamente. ¿Realmente puedo hacerlo? Cedric levantó una ceja, ¿cómo lo sabrás si nunca lo intentas? Así que lo intenté y terminé encontrando un trabajo, enseñando a un niño chino-americano a hablar chino. No era nada sofisticado, solo tutoría básica, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente feliz. Tan feliz que quise compartir la noticia con mis amigos, justo cuando entré a WeChat, los mensajes llegaron como nieve cayendo. Serena, ¿dónde estás? Asher está volviéndose loco buscándote, Asher me estaba buscando. La noche que me fui con Cedric, no estaba en condiciones de manejar nada. Cedric me ayudó a arreglar todo, todos los documentos y bienes que debían devolverse a Asher. Fueron entregados a la antigua finca de su familia, los asuntos de la propiedad fueron transferidos al abogado que había contratado. Y también los arreglos del divorcio. En cuanto a mi número de teléfono, Cedric simplemente canceló la tarjeta. Si Asher tenía algo que decir, debería hablar con mi abogado, no conmigo, estaba borrando los mensajes uno por uno. De repente entró una llamada, la contesté por accidente, Serena, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Asa estalló por el teléfono, ¿te robaron el teléfono? Si fue así, ¿no sabes cómo comprar uno nuevo? Si compraste uno nuevo, ¿por qué no me has llamado? ¿Puedes recitar mi número al revés, no? Guardé silencio. Sosteniendo el teléfono con fuerza, ¿y a dónde fuiste? ¿Por qué enviaste esas cosas a la vieja casa? ¿Todavía quieres celebrar nuestro 3er aniversario? Asher, su nombre salió de mis labios más fácilmente de lo que esperaba. Ya estamos divorciados, antes de que pudiera decir otra palabra, colgué, los mensajes llegaron inmediatamente. Serena, ¿cuántas veces te he dicho que actúes normal? ¿No lo entiendes?
¿Cuál es tu nuevo número? Mándamelo. Agrégame de nuevo en WeChat, necesitamos hablar. ¿Quieres seguir en contacto conmigo o no? Lo bloqueé sin decir nada más. Luego revisé mi lista de contactos y también bloqueé a todos los amigos de As. Tal vez era el nuevo ambiente, tal vez realmente era más fácil dejar ir. De camino a casa compré un pastel pequeño. Cedric y yo nos conocíamos desde hacía más de 2 años, una vez pasada la incomodidad de los primeros días. Me fui familiarizando con él, incluso sabía qué tipo de postres le gustaban. Últimamente había estado llegando más a casa. Pensé que volvería hoy, pero no esperaba que estuviera en casa tan temprano. Justo cuando saqué mis llaves, la puerta se abrió de golpe. Cedric estaba allí con una camisa blanca impecable. Sostenía en sus brazos a un animalito esponjoso, un cachorro. Me sorprendí tanto que olvidé que tenía el pastel. Extendí la mano para tocar al cachorro. ¿Es tuyo? Nunca lo mencionaste, ¿o es de un amigo? Es adorable. Es para ti, dijo Cedric mientras cerraba suavemente la puerta tras de sí. Pregunté instintivamente, ¿de verdad? Asa nunca me dejó tener una mascota, siempre decía que los perros dejaban pelo por todas partes y olían mal. Pero Cedric solo dijo, ¿por qué no? Sentí como si un pequeño fueguito se encendiera en mi pecho. Iba a tener mi propio cachorro otra vez. Traje un pequeño pastel para ti, le dije entregándoselo. Antes de dirigirme al sofá a jugar con el cachorro, mi primer perro fue un regalo de cumpleaños de mis padres. Mi hermano me ayudó a elegirlo. En ese entonces todo era simple y nunca parecía tener preocupaciones reales. Quizá por eso hasta hoy, ver un cachorro siempre me hace sentir que mis problemas desaparecen. Miré hacia arriba. Cedric también estaba de buen humor, se sentó a mi lado, comiendo el pequeño pastel con una sonrisa tranquila. Hermana, tienes crema en la ropa, dijo suavemente. Me levanté, busqué un pañuelo y luego me congelé. Había bajado la guardia tanto que accidentalmente le dije el nombre equivocado. La voz de Cedric se acercó y también su aliento. Estaba demasiado cerca. Asustada, el cachorro ladró suavemente y salió corriendo. Levanté un poco la vista y vi su rostro refinado y llamativo a solo centímetros del mío. Y bajo mi mano, sentí la firme tensión de sus músculos. Por un segundo, todo lo que escuchaba era el latido de mi propio corazón. Intenté recostarme hacia atrás, pero Cedric sostuvo suavemente la parte trasera de mi cabeza y me besó sin vacilar. Serena, ¿olvidaste algo?, susurró. Mi corazón latía salvajemente, casi como si fuera a estallar. Mi cara ardía y me sentía mareada, aturdida por el beso. Luego me besó de nuevo. Esta vez lentamente, con ternura. Su voz era baja y ronca cuando preguntó, entonces, ¿cuándo nos registramos, hoy o mañana? Ya no tenía idea de lo que estaba pasando, mi cabeza daba vueltas y sentía que ya había caído la noche. Sin pensar, dije mañana. Y al día siguiente, Cedric realmente me llevó al ayuntamiento. El hombre que oficiaba, alguien que dijeron era el alcalde de París, habló mucho en francés que apenas podía entender. Solo seguía sintiendo, y con un gesto de su mano, nos entregó un certificado de matrimonio. Estaba nerviosa, sí, pero más que eso, estaba emocionada. Las personas con la misma alma se entienden, siempre lo creí. Cedric no sería una mala elección. Lo único que empañó mi felicidad fue una llamada telefónica. De alguna manera, Asher había conseguido encontrar mi número en París. Incluso usó un número francés para llamarme. ¿De verdad fuiste a París?, dijo en cuanto se conectó la llamada. Reconoció mi voz de inmediato. Serena, ¿desde cuándo aprendiste a enojarte así? Ha pasado un mes y aún no lo superas. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. Asa, deja de interferir en mi vida. ¿Tu vida? ¿Qué clase de vida puedes tener siquiera? No creas que no lo sé, fuiste a París por ese ángel, ¿verdad? Esa hermanita que come dulces todo el día, ¿de verdad tuviste el descaro de cargarle esa responsabilidad? Nunca le oculté nada a Asher, ni lo que hacía ni con quién estaba. Pero nada de eso le incumbía ya. Maldita sea, soy tu esposo. ¿Cómo no va a tener que ver conmigo?, gritó. Te digo que regreses ahora. Terminé la llamada antes de que pudiera acabar. Luego llegó un mensaje, no vas a volver, bien. Te crees muy fuerte, veamos cuánto puedes depender de tu hermanita. Nunca pensé que Asa pudiera ser tan mezquino y rencoroso, pero de nuevo, ¿por qué me sorprendía? Este era el hombre que engañó en nuestro matrimonio y hasta me pidió fingir el divorcio. Había estado ciega, aferrándome tontamente a un lazo de la infancia que ya no significaba nada. Esa noche, los mensajes de amigos llegaron en avalancha.
la mayoría me enviaba capturas de pantalla de las redes sociales de Asa. ¿Qué pasa entre tú y Asa?, preguntaban. Había publicado una foto con Jocelyn, los dos cercanos y cariñosos. En el pie de foto, anunciaba públicamente su relación. No me molesté en explicar nada. Simplemente publiqué una foto de mi certificado de divorcio. Inmediatamente, el grupo de compañeras de universidad estalló. Maldición, Serena, por fin despertaste. Siempre supe que había algo raro en Asa. Nunca te presentó a sus amigos, y nunca publicó nada sobre ti, ¿verdad? Y siempre mencionaba tu afasia, pero Serena habla perfectamente con nosotras. Solo cuando él estaba cerca, te ponías demasiado nerviosa para hablar. Mirando hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí. Unos días después, el grupo volvió a explotar. ¿Está loco? Aparentemente, Asa les había enviado a todas el mismo mensaje, una foto de un diamante y un anillo, una captura de una conversación con Jocelyn, y un mensaje extraño, una sorpresa en 3 días. ¿Estás libre entonces? Otro mensaje llegó, dirigido a mí: dile a Serena, en 3 días es la fiesta de cumpleaños de mi madre. Si no regresa, buscaré a otra para que sea la nuera de mi madre. Realmente pensé que se había vuelto loco. Ignóralo, dijo mi amiga, y esa era mi intención, pero entonces ocurrió algo inesperado. Esa noche, Cedric regresó a casa con 2 maletas. Volvamos a tu país por un tiempo, dijo con naturalidad. Me quedé allí, atónita. El certificado de matrimonio necesita ser notariado en casa, agregó, empacando algunos documentos. Quiero presentarte a mis parientes y amigos. Mi instinto fue preguntarle si realmente podía hacerlo. Después de todo, Asher siempre evitaba llevarme a eventos públicos. Solía decir que tartamudearía o lo avergonzaría. Me hacía sentir pequeña, como si debiera esconderme. Pero Cedric se detuvo, se acercó y me sostuvo la cara con una mano. Sus ojos oscuros miraron profundamente los míos. Serena, no hay nada que no puedas hacer. Una calidez se extendió desde mi pecho por todo el cuerpo. Así es como se sentía, estar en una relación que te eleva en lugar de destruirte. Cedric dijo que primero debía parar en Aichan para atender algunos asuntos. Eso me venía perfecto, ya que también necesitaba ver a mi abogado. Así que establecimos nuestra primera parada de regreso en Aichan. A diferencia de la fuerte lluvia cuando me fui, el sol brillaba cuando aterrizamos. Cedric mantuvo un perfil bajo, usando gafas de sol y guiándome por el canal VIP. Después de todos estos días, ya sabía quién era realmente. La lucha de poder de la familia Cedric hace 12 años dominó los titulares durante meses. Nadie esperaba que el ganador final fuera un joven que ni siquiera se había graduado de la universidad. Y nadie esperaba que, una vez que Cedric asumiera el control del negocio familiar, ascendiera con tanta rapidez, usando movimientos audaces y estrategias poco convencionales. En solo 2 años, la ya poderosa familia Cedric se había vuelto aún más grande. Había oído algunas cosas sobre él antes, pero yo era joven entonces. Había estado fuera del país tantos años que apenas recordaba su nombre. Afortunadamente, esta vez no nos topamos con ningún reportero. Cedric y yo llegamos al hotel sin problemas. Él fue a la empresa, y yo me quedé para tomar una siesta. Después de despertar, me dirigí al bufete de abogados. Serena, tus activos están siendo procesados paso a paso, tal como lo indicaste, me dijo el abogado. Estos documentos necesitan tu firma. Por favor, tómate un momento para revisarlos. Y este es el contrato original de la propiedad que vendiste. Puedes llevártelo. Todo lo relacionado con mis bienes personales iba bien, pero la expresión del abogado de repente se volvió vacilante. Serena, aún tienes algunas propiedades que se consideran bienes matrimoniales con Asher según el acuerdo de divorcio. La división debería ser equitativa, pero él se niega a cooperar. Alcé una ceja. El abogado carraspeó incómodo. Él dijo que ustedes dos, todavía no se han divorciado. Asentí por dentro. Hablaré con él. Después de nuestra última pelea, pedí a mis compañeras de piso que bloquearan todas las cuentas de Asher, pero él seguía creando nuevas, agregándome cada día con diferentes nombres. Finalmente, acepté una de sus solicitudes. ¿Estás libre esta noche? Sal y nos vemos. No respondió de inmediato. Pude ver que estaba escribiendo durante mucho tiempo antes de que finalmente llegara el mensaje. Así que por fin decidiste volver al país. Qué lástima. Ya le prometí a Jocelyn que la llevaría de compras esta noche.
No estoy libre. Miré su mensaje, casi riéndome de lo absurdo que era. Si se negaba a cooperar, siempre podía presentar una solicitud ante el tribunal para la ejecución obligatoria, pero mi viaje esta vez era corto, y quería mantener las cosas simples. Tal vez al notar que no había respondido, envió otro mensaje. Si todavía estás pensando en reconciliarte, hay una oportunidad. Ven y admite tu error en el banquete de cumpleaños de mi madre mañana. Incluso incluyó la ubicación del hotel. Estaba completamente fuera de sí. Lo bloqueé de nuevo. Justo entonces, Cedric me envió un mensaje también: he arreglado que alguien te lleve varios conjuntos de vestidos. Elige uno, mañana te presentaré a unos amigos. Mi corazón dio un vuelco, y rápidamente alejé toda la frustración que Asa me había causado. Tomé un taxi de regreso al hotel. Lo que Cedric preparó era mucho más que unos cuantos atuendos. Filas de percheros llenaban la habitación, junto con zapatos, accesorios e incluso un equipo de maquilladores. Al ver cuánto esfuerzo había puesto, no me atreví a ser descuidada. Me probé atuendo tras atuendo, pasando casi toda la noche decidiendo. Al final, elegí algo lindo y modesto. Afortunadamente Cedric tampoco regresó. No había vuelto al país en 10 años, y su rara visita a la sucursal de Aichan mostraba cuán ocupado estaba. Al día siguiente dormí hasta el mediodía. Después de vestirme y maquillarme, recibí un mensaje de Cedric. Le pedí al conductor que te recogiera, y al subir al coche, un número desconocido llamó. Tuve un fuerte presentimiento de que era Asher otra vez. Presioné el botón de rechazar sin dudarlo. Llamó de nuevo, lo rechacé otra vez. Finalmente bloqueé el número, pero cuando el coche se detuvo, me quedé pasmada. Asher estaba justo frente a la entrada del hotel, haciendo llamadas una tras otra, con el rostro lleno de frustración. Después de un rato, arrojó su teléfono al suelo. Miré el letrero del hotel, era el mismo lugar que había mencionado ayer. Cedric llamó justo a tiempo. ¿Has llegado? ¿Quieres que baje a buscarte? Su voz siempre era calmada y reconfortante. Miré a Asher fríamente. No hace falta, subiré yo misma. Parecía haber escuchado mi voz, me miró y por un momento su expresión era difícil de leer: sorpresa, alegría y un poco de ira contenida. Pateó su teléfono roto a un lado, sus ojos estaban rojos. Serena, fue todo lo que dijo, luego desvió el rostro y murmuró. Vamos, había un rastro de orgullo en su voz. Sabía que vendrías, caminó delante de mí. Este hotel probablemente fue reservado con antelación. De repente entendí quiénes eran esos amigos que Cedric mencionó. Asa notó que no lo seguía y bajó el ritmo. Bien, admitiré mi error primero, ¿de acuerdo? Su voz se suavizó. Simplemente no te gusta Jocelyn, lo entiendo, no la volveré a ver, ¿ok? Estás exagerando demasiado. Ella no te hizo nada, respiré hondo, tratando de estabilizar mis emociones. Cuando llegamos al segundo piso, vi algunas caras familiares. Oye, la cuñada por fin ha regresado. Asher es realmente increíble, domó de nuevo al pájaro fugitivo. ¿Qué hace ella aquí, vestida así? Es gracioso, Asher, ¿realmente la vas a presentar frente a tanta gente hoy? ¿No tienes miedo de que haya invitados importantes aquí? Asa les lanzó una mirada fulminante. Lárguense, se acercó a mí. Buen trabajo arreglándote por una vez. Solo quédate cerca y sonríe, no digas nada pase lo que pase, ¿entendido? Extendió su mano, tómala. Me quedé quieta y lo miré. Asher, dije en voz baja, no vine aquí por ti. Se rió entre dientes. Vamos, ¿qué estás pretendiendo? Si no es por mí, ¿entonces por quién? En ese momento se abrieron las puertas del salón interior. Vi a Cedric de inmediato. No era su evento, pero estaba sentado en la mesa central. A ambos lados de él estaban la madre de Asa y su hermano mayor, el que gestionaba el negocio familiar. Los demás estaban sentados o de pie, bebiendo o susurrando entre ellos, pero de alguna manera todos habían formado un semicírculo suelto alrededor de Cedric. Asa se inclinó y dijo en voz baja: mira al del medio, mi madre lo invitó con mucho esfuerzo. Su esposa también vendrá pronto, será mejor que te comportes. Si avergüenzas a la familia Asa, ni mi madre ni mi hermano te lo perdonarán. Extendió la mano para agarrar la mía, pero la aparté bruscamente. Serena, llamó más fuerte de lo que quería. Las cabezas se giraron, incluso Cedric miró, sus ojos se oscurecieron. Asa, ¿qué estás haciendo? Preguntó su madre, usó un tono calmado, pero su mirada estaba llena de desaprobación hacia mí. El hermano mayor de Asher me miró, frunció levemente el ceño, luego se volvió hacia Cedric con una sonrisa educada. ¿La madre de Cedric llegará pronto? ¿Debería bajar a recibirla?
A nuestro alrededor la gente murmuraba. Asa apretó los dientes y siseó. Te dije que no hicieras una escena. ¿Estás feliz ahora? Esta es tu primera vez conociendo a la familia Asa. ¿Realmente quieres dejar esta impresión? Sí, en los 3 años que estuvimos casados, esta fue la primera vez que conocí a todos los familiares de Asa. Entonces Cedric habló. Serena, ven aquí. Había un asiento vacío entre él y la madre de Asa. Todos guardaron silencio. Asa miró a Cedric con incredulidad. Su madre y su hermano estaban congelados por el asombro. Di un paso al frente. Déjenme presentarla, dijo Cedric. Su voz era tranquila, pero cada palabra resonó con claridad en el salón de banquetes. Tomó mi mano, besó suavemente el dorso, y se volvió hacia la multitud. Mi esposa. El salón quedó completamente en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie siquiera respiraba. Solo Cedric, tan sereno como siempre, se mantenía firme bajo el peso de sus miradas. Serena, preguntó suavemente, ¿quieres decir algo? Todas las miradas se volvieron hacia mí, mis palmas estaban sudorosas, mi corazón latía con fuerza. Miré a Cedric, él apretó mi mano con firmeza, sostuvo mi mirada y me dio una pequeña inclinación de cabeza. No había nada que no pudiera hacer. Respiré hondo, miré a la madre de Asher y dije, tía, mi voz temblaba, pero me obligué a continuar. Asher y yo estamos divorciados desde hace tiempo, no sé por qué nunca te lo dijo. Me volví hacia Asher. Asher, nunca creí que el matrimonio o el divorcio fueran algo para ocultar. No hay futuro entre nosotros. Luego enfrenté a la multitud y añadí, ahora estoy legalmente casada con Cedric. Desde este momento, no tengo ninguna relación con la familia de Asher. Asher miraba nuestras manos entrelazadas, dio un paso atrás atónito, como si la realidad lo hubiera golpeado demasiado rápido para asimilarla. Cedric también se levantó, con calma, tomó una toalla de la mesa y limpió la mano que Asa había tocado. Mi esposa valora la paz, dijo con firmeza, y yo protejo lo que es mío. Desde hoy, no quiero que nadie la moleste de ninguna forma. Señorita Asa, ¿he sido claro, señora? Asa parpadeó rápidamente y luego asintió una y otra vez, visiblemente nerviosa. Perdón por los problemas. Cedric dejó la toalla, tomó mi mano de nuevo y me condujo fuera del salón. No fue hasta que entramos al ascensor que mi corazón empezó a calmarse, mis piernas flaquearon ligeramente y casi me caigo. Cedric rodeó mi cintura con el brazo y me sostuvo contra la pared. Hiciste una buena escena, susurré, intentando recuperar el aliento. Tenía que hacerlo, respondió, levantando mi rostro con suavidad, para evitar que Asher intentara encontrarte otra vez. Me miró por un momento y luego sonrió. Estás hermosa hoy. No estaba segura si se refería a mi apariencia o a las palabras que había dicho. Se inclinó y me besó suavemente. Serena, Serena, la voz de Asa resonó desde el pasillo. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos tan absortos en nuestra conversación que no habíamos presionado el botón del piso. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando a Asa mirándonos directamente. Cedric se colocó frente a mí de forma protectora. ¿Pasa algo?, preguntó fríamente. Vi mi propio rostro sonrojado reflejado en la pared del ascensor. Afuera estaba Asa, congelado. Su rostro mostraba incredulidad y desesperación. Sin dudarlo, me adelanté y presioné el botón para el sótano, justo antes de que las puertas se cerraran. Cedric inclinó suavemente mi barbilla y me besó de nuevo, esta vez con más audacia, justo frente a Asher. Dijeron que la familia de Asher luego lo encerró, le quitaron el teléfono y la computadora, y cortaron todo contacto con el mundo exterior. No sería liberado. Hasta que jurara no volver a molestarme. Regresé a la capital con Cedric. Al principio, consideramos legalizar nuestro certificado de matrimonio, pero Cedric encontró el proceso demasiado molesto. Así que simplemente fuimos al registro civil y obtuvimos uno nuevo. También conocí a sus amigos y familiares. Como decían los rumores, Cedric era el hijo y nieto mayor. Su madre falleció temprano. Y su padre murió de un infarto repentino cuando Cedric tenía solo 18 años. Sus tíos ya no tenían influencia real y me trataban con gran respeto. Sus amigos eran cálidos y acogedores, solo había una excepción, probablemente su mejor amigo. Se reía y se burlaba abiertamente de Cedric, diciendo que era ridículo que un hombre de más de 30 años todavía fuera virgen. Para mi sorpresa, incluso después de medio mes de matrimonio, Cedric no me había tocado, ni una sola vez. No podía evitar preguntarme. ¿Acaso no sabía cómo, o tenía miedo de que yo notara que no sabía?
Esa noche, mientras yacíamos en la cama, la atmósfera era extraña. Una parte de mí quería acercarse a él. Otra parte me decía que me contuviera. ¿Y si no era que no sabía, sino que simplemente no quería? Pero eso no podía ser cierto. Cuando me besaba lo sentía, su sinceridad, su deseo. Cedric era un hombre ocupado, siempre rodeado de responsabilidades, tal vez esto era simplemente lo normal. Y tal vez Lila tenía razón. Incluso si no era normal, ya teníamos el certificado de matrimonio. Me dije a mí misma que nunca lo odiaría. ¿En qué piensas?, preguntó Cedric con suavidad. Mientras se giraba y me envolvía en sus brazos, negué con la cabeza. Tratando de ocultar la tormenta de emociones dentro de mí, él bajó la cabeza y me besó. Últimamente, me había estado besando más a menudo, y cada vez los besos duraban más. Se volvían más profundos, más tiernos. Solo quiero darte más tiempo. 19, susurró, su aliento cálido contra mi mejilla. Tiempo para aceptarme bajo las sábanas. El aire se sentía más cálido, cargado de emoción no dicha. La respiración de Cedric se volvió irregular, y mi corazón latía tan fuerte que me costaba hablar. Pero entonces miré hacia el pie de la cama, donde nuestro pequeño cachorro yacía acurrucado, durmiendo plácidamente. Cedric no se había olvidado de traerlo cuando volvimos al país. Pensé en las sábanas de lavanda suaves que elegimos juntos, los tulipanes floreciendo tranquilamente en el jardín afuera. Él recordaba cada detalle, cada pequeña cosa que yo había dicho a lo largo de los años. «Me gustas, Cedric», dije suavemente, levantando la cabeza para presionar mis labios contra los suyos. Se quedó congelado un momento, sorprendido, pero luego respondió rápidamente con la misma pasión. Aquella noche se sintió interminable, y la mañana llegó demasiado pronto. Pero las cosas no siempre salen tan bien como esperamos. En una fiesta de cumpleaños días después, había demasiada gente, demasiadas cámaras y demasiados susurros. Pronto, bajo cada vídeo de entrevista de Cedric, comenzaron a aparecer comentarios vagos y mordaces. TSK, parece un CEO decente pero en realidad no tiene corazón. Trata así a su propia esposa allá arriba. Espera, ¿está casado? ¿Qué pasó con su esposa? Supongo que es más seguro para ella mantenerse fuera del radar. Algunos incluso me llamaron la novia que robó. Cedric permaneció imperturbable. Cuanto más intentan censurar cosas así. 29, me dijo con calma, peor se pone. Pero yo no podía fingir que no me afectaba, se sentía como una espina de pescado clavada en la garganta. Esa noche Cedric tuvo que trabajar hasta tarde, y debíamos regresar a Francia en 3 días. Así que me quedé en casa a empacar. Estaba a medio camino de doblar la ropa cuando escuché voces fuertes provenientes del exterior del patio. Mi esposa y yo fuimos novios de la infancia. Más de 20 años juntos, ¿cómo pudo desaparecer así? Mira esta foto. Me congelé. Esa voz, Ascher, susurré. Había traído un grupo de influencers en vivo hasta nuestra puerta. La familia Cedric cree que está por encima de la ley. Por favor, todos, sean mis testigos. Debo ver a mi esposa hoy. Tomé el montón de documentos impresos que había preparado antes y bajé corriendo. Había olvidado por completo que ese día había enviado a todo el personal de la casa a hacer recados. Yo era la única en casa. También olvidé lo que hicieron los reporteros después del accidente de auto. Como esas interminables entrevistas causaron una segunda ola de daño. Pero a veces, cuando quieres proteger a alguien, descubres una fuerza que no sabías que tenías. Abrí la puerta principal. Serena, Asa se veía atónito. Como si no esperara que yo saliera en absoluto. Antes de que pudiera decir una palabra más, avancé y lo abofeteé. Ascher, dije fríamente, mírate bien. ¿Quién te dio la confianza para pensar que nunca te dejaría? Otra bofetada. ¿Quién te dio el descaro de calumniar a otros y esparcir mentiras? Le arrojé los registros impresos del chat. Lee esto, mira lo que tu hijo Celin hicieron. Deja de contaminar la palabra, novios de la infancia. Finalmente, le lancé un pequeño reproductor. Estaba reproduciendo la grabación de la llamada telefónica. La que me rompió la noche que me fui. ¿Redención? Estaba harto de ella desde hacía años. Si mi madre no me hubiera obligado, nunca me habría casado con ella. ¿Adivina por qué nos casamos tan temprano? Porque ni siquiera me dejaba tocarla. El rostro de Asher se puso pálido, se apresuró a presionar pausa.
Pero ya era demasiado tarde, la transmisión en vivo había sido cortada, las imágenes eliminadas. Pero las capturas de pantalla de los chats que Jocelyn me había enviado entonces ya estaban por todas partes. La gente en línea estaba atónita por el caos entre ellos. Pronto Jocelyn, que había mantenido un perfil bajo todo este tiempo, fue completamente expuesta. Los internautas descubrieron que vivía en una casa de lujo, proporcionada por Asher, usando ropa de diseñador que él le compraba, mientras fingía ser una heredera rica y coqueteaba con otros herederos adinerados. Cedric nunca le había prestado mucha atención a la familia Asher, enfocado en su propio trabajo, pero después de esto, cortó todos los lazos comerciales con ellos. 2 días después, la madre de Asa me llamó. No cuidamos bien de Asa. Lo siento, Serena. Por todos estos años, podrías. La interrumpí. Sí, me cuidaste durante años, pero a cambio. Entregué la empresa de mis padres a la familia Asher, poco a poco. Nunca te he debido nada. Cedric y yo nos fuimos según lo planeado. El día que partimos, llovía ligeramente. Cuando llegamos al punto de control de seguridad del aeropuerto, de pronto estalló una conmoción de la nada. Asher apareció empapado por la lluvia y cubierto de barro. Se veía completamente desaliñado. Serena, gritó, agarrando mi maleta. El suelo estaba resbaloso y cayó de rodillas a mis pies. Por favor, no te vayas. Cedric lo miró con repulsión evidente. Sin decir una palabra, miró al personal cercano. En un instante, la multitud que se había reunido con sus teléfonos. Ansiosos por grabar y chismear, la multitud fue dispersada. Asa se aferró a mi maleta. Serena, por favor escucha, hubo muchos malentendidos. Esa llamada fue Jocelyn, fue ella quien te llamó, no yo. Yo no sabía nada al respecto. Solo hablaba tonterías esa noche porque estaba borracho. Nunca pensé realmente que eras molesta, en serio me gustabas cuando nos casamos. Dije esas cosas a Jocelyn porque perdí completamente el control. Sí, fui un tonto y lo lamento. Ella era astuta, sabía exactamente qué decir, me sedujo. Nunca quise divorciarme de verdad. ¿No te dije que estaba planeando una sorpresa? Iba a proponerte matrimonio otra vez al día siguiente. Serena, todo fue un gran malentendido. Incluso planeé ir a tu apartamento esa noche. Pero Blake me arrastró a beber en su lugar, siempre era culpa de otros. Miré su rostro cubierto de lágrimas. Los condones en tu bolsillo fueron puestos por otros. Fuiste empujado a esa cama por alguien más. Las crueles y humillantes cosas que me dijiste, esas palabras salieron de tu propia boca. Y aún así hablas como si algo se hubiera apoderado de tu cuerpo. Lo que más me sorprendió fue que dije todo esto de un tirón, sin siquiera detenerme. Asher, simplemente asumiste que yo era demasiado débil para detenerte. Me menospreciaste, me descartaste y me despreciaste cada vez que pudiste. Burlarte y controlarme se convirtió en la única forma en que te sentías vivo. En tu existencia vacía, ¿no es así? La familia Asher tiene 2 hijos, el mayor se hizo cargo del negocio completamente, el menor, despreocupado, irresponsable, siempre viviendo en la sombra de otro. No es que nunca quisieras triunfar, es que no podías. La única historia que tienes que contar es que una vez estuviste al lado de una chica, la hiciste confiar en ti, depender de ti. Amarte y luego destruirlo todo. Déjalo ir, Asa. No destruyamos lo que queda de nuestros recuerdos de la infancia de forma tan fea. Su mano temblaba violentamente. Luego la soltó. Serena, solo dame una oportunidad más. Esta vez lo prometo. Alcanzó mi mano mientras hablaba, pero me alejé antes de que pudiera tocarme. Estás sucio, dije suavemente. Sus palabras se atascaron en su garganta. Tomé mi maleta y me di la vuelta, no muy lejos, Cedric me esperaba. Caminé hacia él y entrelacé mi brazo con el suyo. De repente, un grito desesperado estalló detrás de mí. Pero nunca miré hacia atrás. Después de ese día, no volví a ver a Asher en mucho tiempo. Ocasionalmente escuchaba fragmentos de lo que pasó entre él y Jocelyn por parte de mi compañera de cuarto. Su escándalo se convirtió en un incidente mayor. Varios herederos ricos de segunda generación, incluido Asher, la demandaron juntos. Fue expulsada de la escuela y nunca recibió su diploma. Nunca seguí el proceso del juicio, así que no sé cómo terminó. Asa fue expulsado de la familia Asher. Tal vez para ganarse el favor de Cedric, o quizás por la ruina del negocio de su madre. Ella se desquitó con él.
Todas sus tarjetas de crédito fueron congeladas. Cada propiedad a su nombre fue recuperada. Se quedó sin nada y se vio obligado a buscar trabajo por su cuenta. El mismo hombre que una vez gastó millones en ropa a medida, ahora dudaba en comprar una botella de vino barata. Algunos decían haberlo visto discutiendo con Jocelyn en la calle, peleando como extraños. Pero la gente rara vez presta atención a quienes han caído en desgracia, por más sangrientas que sean sus batallas. En contraste, mi vida seguía avanzando. Empecé con un estudiante, luego 2, luego 4. Pronto tuve suficientes para abrir una pequeña clase. Mis habilidades lingüísticas también mejoraban. Los 15 tiempos verbales aún me daban dolor de cabeza, pero al menos ya podía manejar conversaciones cotidianas. Ese primer festival de primavera en Francia, Cédric me llevó a esquiar. Descendimos a toda velocidad por los Alpes, el viento golpeando mis mejillas mientras gritaba de emoción. Esa noche, nos recostamos juntos en un hotel del valle, contando las estrellas fuera de nuestra ventana. Cada estrella representa a alguien que una vez nos amó, dijo Cédric. ¿Alguna vez me contarás la historia de Ángel?, le pregunté suavemente. Más tarde ese año, Cédric me llevó de regreso a nuestro país, a la capital, a una casa que había estado cerrada durante muchos años. Dentro de esa casa había una habitación llena de dibujos de conejos rosados. Pertenecía a su hermana menor. Ella era 10 años menor que él y amaba los conejos. Especialmente los rosados. Solía decir que venía del planeta de los conejos, enviada aquí para salvar al mundo. Pero no parecía tener tanta suerte. Su madre murió el día en que ella nació, y cuando tenía 8 años, su padre también falleció. Desde entonces, observó a Cédric luchar contra tíos codiciosos y ancianos calculadores. Obligado a asumir responsabilidades mucho más allá de su edad. Ella nunca quiso ser una carga. Incluso cuando el personal doméstico la maltrataba, no decía nada. Cuando los compañeros se burlaban de ella por su afasia, sonreía a Cédric y no decía nada. Nunca fue Cédric quien tenía problemas para hablar, era ella. Para ocultarlo, escribía notas. Hermano, la escuela es muy divertida, no iré a casa en las vacaciones de verano. Cuídate, hermano. Hoy hice un nuevo amigo, fue un día feliz, hermano. Aprendí a hornear pastelitos. Dejé algunos en el refrigerador para ti. Recuerda comerlos. Pero la última nota que dejó decía, hermano, la tierra es demasiado amarga. Volveré al planeta de los conejos. No te preocupes, vendré a visitarte a menudo. Cédric estaba abrumado, la escuela y el trabajo eran campos de batalla implacables. No tenía tiempo para detenerse. Y cuando finalmente todo el ruido se desvaneció, lo que encontró fue su cuerpo frío en el fondo del lago. Ella había intentado, realmente lo intentó. Se unió a muchos grupos de ayuda mutua, algunos para personas que luchaban contra la depresión, otros para quienes vivían con afasia. Con el tiempo, bastantes personas la agregaron como amiga. Pero la mayoría ya estaba sobrepasada por sus propias luchas. Personas que apenas podían cuidarse no tenían fuerzas para apoyar a otros. Después de intercambiar unos cuantos mensajes por 2 o 3 días, la mayoría simplemente desaparecía en silencio. No fue sino muchos años después que me topé con su perfil. Un icono de un conejito rosado. Lo abrí y envié una solicitud de amistad. Hermana, por favor acéptame. ¿Estás ocupada hoy? Es otro día soleado. ¿Tendré suerte de convertirme en tu amiga? Cédric solía decir que yo era muy ruidosa. Había conservado la cuenta de WeChat de su hermana durante años, sin borrarla nunca, esperando en silencio que algún día regresara. Pero ella nunca volvió. En cambio, recibió una solicitud de amistad de una desconocida habladora. La aceptó. Comenzó a ver cómo ella compartía pequeños fragmentos de su vida cada día, fotos, mensajes, actualizaciones alegres, y a veces se preguntaba, si ella hubiera aparecido 10 años antes, ¿habría terminado diferente la historia de su hermana? Más tarde, ese pensamiento cambió. ¿Podría ser ella un regalo que su hermana le envió desde algún lugar lejano? Viviendo lejos de su ciudad natal, Cédric cargaba con un profundo sentimiento de culpa por la muerte de su hermana. Cada día intentaba redimirse con pequeños gestos. La voz al otro lado del teléfono se convirtió en un hilo de calidez, un toque de color en su mundo solitario. Pero había un problema, esa voz cálida y dulce pertenecía a la esposa de otro hombre. Ahora eres mi esposa, susurró Cédric, mirando la estrella más brillante junto a la luna. ¿Crees que es cierto que ella te envió a mí?
¿Qué me ha perdonado? Ella nunca te culpó. Respondí suavemente, limpiando las lágrimas que se habían acumulado en la comisura de sus ojos. Ella era un ángel. Vino a salvar al mundo. Te salvó a ti, y también me salvó a mí. Cedric me abrazó y me sostuvo con fuerza. Serena, te amo. Te amo más que a nada. La tristeza más profunda en la vida es amar a alguien que termina con la persona equivocada. Pero la mayor bendición es amar a alguien y tenerlo justo ahí, entre tus brazos. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor dale like. Y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Así que siéntete libre de compartir tu opinión, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.